que no, que llamaban la atención porque escapaban del patrón habitual, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Que pueden ver acá esta lesión en la región de la espalda, y también la neumocistosis, ¿verdad? O sea, empezaban a tener algunas infecciones, ¿verdad? Que no se lograba documentar bien el agente etiológico, y ya en 1983 estas personas, ¿verdad? François Barré y Jean-Claude Sherman, junto con Luc Montagnier, descubrieron y lograron aislar al virus de la inmunodeficiencia humana y ganaron el premio Nobel, ¿verdad? El premio Nobel de Medicina por este descubrimiento. Posteriormente, bueno, a medida que se hacían más diagnósticos, ¿verdad? Se lograba diagnosticar y detectar el virus. Mucha gente fallecía, ¿verdad? O sea, tenía muy mal pronóstico, no tenía tratamiento en ese entonces, hasta el año 1987, en donde se logró, ¿verdad?, sintetizar la primera droga antirretroviral, que es la sidobudina, ¿verdad? La sidobudina, que es el primer fármaco que se logró descubrir, se logró sintetizar y que mejoró muchísimo el pronóstico de los pacientes con este virus. Posteriormente, ya en los años 90, incluso varios famosos, ¿verdad?, portaban esa enfermedad y empezaban a fallecer, ¿verdad? Empezaban a hacerse más conocida la enfermedad, y no fue hasta el 95, año 96, que recién se pudo lograr descubrir otros tipos de fármacos, otros fármacos que actuaban, ya vamos a ver eso enseguida, en distintos puntos de la replicación viral y que se podían combinar, ¿verdad? Pero acá el tema era que eran varios fármacos, pero que sea cómodo para el paciente, que podamos tener 3 o 2 fármacos en un solo comprimido. Y esto no fue así hasta el año 95-96, en donde ya se lograron combinar el tenofovir con la acidobudina, por ejemplo, ¿verdad?, con la entricitabina, entre otros ejemplos. Ya le voy a mostrar también el esquema actualizado del día de hoy. Me escuchan todos, ¿verdad? Eso fue un poco de historia nada más para tener en cuenta, ¿verdad? Ya la definición en sí, ¿verdad?, del virus de la inmunodeficiencia humana pertenece a la familia Retroviridae, ¿verdad? Retroviridae, que significa, el retrovirus lo que significa es que a partir, o sea, la característica que tiene el retrovirus es que a partir de ARN hace un retroceso, ¿verdad?, y sintetiza ADN. ¿Entienden? O sea, la maquinaria de enzimas, de proteínas que tiene este virus, logra hacer este fenómeno, ¿verdad? Porque realmente es un fenómeno. Ustedes saben que lo habitual es que a partir del ADN, del código genético, se produce ARN, ¿verdad? Sin embargo, la particularidad del retrovirus hace el proceso retrógrado. A partir de ARN sintetiza ADN y este ADN se acopla a la célula víctima en cuestión, que es el linfocito T, que ya vamos a hablar de eso. Y a partir de ahí entonces se empieza a replicar el linfocito T. Y bueno, vamos a ver todo lo que es el ciclo en sí de la enfermedad, ¿verdad? Existen, bueno, la subfamilia del lentivirus, ¿verdad? Lentivirus se le llamó así porque tarda mucho tiempo generalmente en replicarse, ¿verdad? En entrar en la fase final, ¿sí? Y hay 2 principales variantes, ¿verdad? VIH tipo 1, que está expandido en realidad en todo el mundo, ¿sí?, en todos los continentes, y VIH tipo 2, que está aislado, confinado al continente africano, ¿verdad? Entonces, como le dije, es lo que generan es el ARN, o sea, son familias, son virus de tipo ARN que finalmente se transforman en ADN, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que el VIH no es lo mismo que el SIDA, siendo que el SIDA es ya la enfermedad en su etapa final, ¿verdad? Ya es una enfermedad causada por este virus y que es caracterizado por la destrucción progresiva de los linfocitos TCD4, ¿verdad? Ustedes saben que los linfocitos T son las células del sistema inmunológico, ¿verdad? El sistema inmunológico de tipo celular, ¿verdad? Esta destrucción de estas células causa una inmunodepresión marcada, y bueno, el paciente está padeciendo frecuentemente infecciones, ¿verdad?
ocasionados ya por los gérmenes, los famosos gérmenes llamados oportunistas, ¿verdad? Una lista de algunos de ellos, ¿verdad? Ya vamos a ir hablando de la mayoría de estos gérmenes oportunistas, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, muy conocido la tuberculosis, ¿verdad? O por ejemplo, también, ¿verdad? Muy conocido, puede ser, por ejemplo, la criptococosis, la toxoplasmosis, ¿verdad? Uno que suele crearnos bastante problema acá en el hospital regional, en los centros hospitalarios, también es la neumocistosis, ¿verdad? O la candidiasis, ¿verdad? O sea, son gérmenes que aprovechan este déficit del sistema inmunológico para poder, ¿verdad?, afectar y, bueno, progresivamente, ¿verdad?, van llevando incluso a la muerte, ¿verdad?, a los pacientes. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? No hay... ¿Están entendiendo lo que vamos diciendo, lo que vamos haciendo? ¿Sí? Tá ótimo. ¿No hay ninguna Sí, duda? Leandro. Súper bien, ok. Ok, Não, não. continuando. Súper. Bueno, entonces, continuando con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Eh, bien, les voy a seguir comentando acerca de la epidemiología, ¿verdad? En el Paraguay, por ejemplo, nosotros tenemos casos, todos los días casos nuevos, ¿verdad? Pero esto no es solo así acá, ¿verdad? Esto también a nivel mundial, en todo el mundo se cree que hay aproximadamente 36.9 millones de infectados y que cada año, ¿verdad? O sea, aproximadamente 1.7 millones de personas se infectan y mueren más o menos 1 millón de pacientes, ¿verdad? Esto es demasiado mucho, ¿verdad? Una cantidad muy importante. Y la prevalencia, ¿verdad?, de infección en la población general en los países occidentales inferior al 0.5%, ¿verdad? Hay un dato estadístico que dice que en el año 2022 se registraron 1.519 nuevos diagnósticos de VIH, de los cuales 495 fueron categorizados como SIDA. Es decir, hace poco, hace 2 años, nada prácticamente, ¿verdad? Ya en el Paraguay, acá en nuestro país, se detectaron aproximadamente 1.519 casos de VIH, ¿verdad? Un número importante, ¿verdad? Y 400, casi 500, ¿verdad? Más o menos un 33%, ¿verdad? Ya estaban en la etapa final. Siguiente, esta es la estructura del virus de la inmunodeficiencia humana. Fíjense en los componentes que presentan su membrana, ¿verdad? Acá es muy importante identificar, ¿verdad?, las glucoproteínas de ataque, ¿verdad? La GP120 y la glucoproteína 41, ¿verdad? Son elementos muy importantes dentro de la función que van a realizar para acoplarse, primeramente para invadir el linfocito T y luego para generar ese trabajo sucio, vamos a decirlo así, que después finalmente le va a permitir al ARN del virus acoplarse o integrarse, porque acá tenemos una enzima que se llama integrasa, que lo que va a hacer es integrar el ADN del virus al ADN del linfocito T, ¿verdad? Y la transcriptasa inversa, que también es muy importante, una enzima, porque es la encargada de la síntesis de ARN, o sea, lo que va a hacer es sintetizar ARN, el ARN va a convertir en ADN, ¿entienden? Por eso se llama transcriptasa inversa, porque hace el proceso, lo habitual es que sea ADN se convierta en ARN, pero él hace lo opuesto, el ARN del virus lo transforma en un ADN viral y ese ADN viral es lo que después, ¿verdad?, gracias a la integrasa, se termina integrando al genoma, al material genético del linfocito T que está siendo atacado por este virus. ¿Se entiende? Entonces, demás componentes de la membrana, fíjense las proteasas también, que son proteínas, ¿verdad?, que son enzimas que ayudan también a la replicación del virus, ¿sí? Entonces, algunos de estos elementos debemos recordar. ¿Por qué? Porque son los sitios de acción de los fármacos antirretrovirales. Por ejemplo, ¿verdad?, en las proteasas hay antiproteasas, hay inhibidores de la transcriptasa inversa, hay inhibidores de la integrasa, ¿entienden? Entonces, pues es importante conocer un poco lo que es
la función, o sea, cada uno de estos elementos y cómo es que funciona la transmisión en sí, ¿verdad? Fíjense que acá está nuestro virus con todos sus elementos, con todos sus proteínas, ¿verdad? Con todas sus enzimas, ¿verdad? Y fíjense que durante la fijación es muy importante, ¿verdad? Estas glucoproteínas GP41 y GP120, fíjense que terminan fijándose en los receptores, ¿verdad? Del CD4 y en el correceptor CCR5 o CXCR4. Entonces, función muy importante para la fijación tenemos las glucoproteínas, ¿sí? Posteriormente realizan algo que se llama una endocitosis, es decir, van acoplando su membrana plasmática con la membrana. Y fíjense que se van eliminando las cubiertas proteicas gracias a las proteasas que tiene el virus, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Una vez que se eliminan todas las cubiertas proteicas, entonces tenemos la transcriptasa inversa, que lo que hace es este ARN viral lo convierte en un ADN viral y el ADN viral llega hasta el núcleo de la célula. Y en el núcleo celular ocurre la integración del ADN del virus, se integra con el ADN del huésped, del linfocito T. Y a partir de ahí el núcleo en sí, toda la maquinaria del linfocito T ya empieza a trabajar para el virus. Empieza a hacer un ciclo de replicación viral y empieza a producir, fíjense, nuevos virus que van a ir invadiendo y haciendo el mismo ciclo en todas las demás células, ¿verdad? Y llega un momento dado en donde ya la maquinaria en sí del linfocito T ya no funciona o ya está gastada, ¿sí? El material totalmente invadido por el virus, entonces finalmente termina siendo destruido. Y ahí es que los linfocitos T se encuentran no funcionales, vamos a decirle así, y la inmunidad termina cayendo, ¿verdad? Este es el ciclo que ocurre, fíjense, esta más o menos es un gráfico, ¿verdad? Que nos representa cómo es que durante el pasar de los años, la relación que ocurre entre lo que es el recuento de linfocitos T, ¿sí? Y las copias, en el color rojo le van a encontrar las copias de ARN viral. Fíjense que en las primeras semanas, ¿verdad? Existe una alta proliferación de ARN, ¿sí? Hay una alta proliferación de material vírico del virus y de a poco, ¿verdad? Los linfocitos T van bajando. Los linfocitos TCD4 van disminuyendo en un primer momento, porque hay una alta tasa de proliferación viral. Posteriormente, ¿verdad? Esta proliferación viral es controlada por los linfocitos TCD8. ¿Sí? Los CD8 controlan esta proliferación masiva y ahí es que empieza a descender la carga viral, ¿sí? Las copias de ARN, la inmunidad empieza a tratar de hacer una pequeña curva ascendente y ahí es donde entramos en un periodo de latencia clínica, ¿verdad? En donde justamente ya el paciente entra, ¿verdad? Puede tener poco o nada de síntomas, ¿sí? Generalmente aquí al inicio tiene un síntoma pseudogripal, decimos, ¿verdad? Un cuadro inespecífico, un cuadro de mononucleosis, ¿verdad? Así con adenomegalia, con un cuadro similar a una infección respiratoria viral simple. Ya en la fase de latencia, ¿verdad? Como su nombre ya lo dice, prácticamente síntomas, algunos síntomas generales, muy inespecíficos, hasta que llega un momento, aproximadamente a los 8 9 10 años incluso, en donde fíjense, los linfocitos TCD4 se deprimen demasiado y cuando el CD4 está en menos de 200, ¿sí? Ahí es donde empiezan las enfermedades oportunistas, ¿sí? Fíjense la cantidad de ARN viral acá aumentó muchísimo, ¿verdad? Porque ya el sistema inmunitario ya no hay prácticamente ninguna barrera que le impida la replicación libre. Entonces ahí empiezan a tener cabida las enfermedades oportunistas como tuberculosis, como candidiasis, como histoplasmosis, criptococosis, entre otras. Y el paciente finalmente por alguna u otra de estas enfermedades termina llegando a la muerte, ¿verdad?
Entonces, como te digo, es bastante grave esta situación, ¿verdad? Ya en el estadio final. Entonces, para resumir un poco, nada más lo que va pasando en cada una de esas tres fases, porque el VIH, la infección por el virus del VIH tiene tres fases: una fase precoz, infección aguda o primo infección, que es la primera, que es un síndrome, como le digo, mononucleócido, ¿verdad? Los síntomas aparecen prácticamente 2 semanas después de haberse contagiado y ya se pueden detectar en el 40 a 90% de los pacientes. Como le digo, es bastante similar a un cuadro de una infección viral, ¿verdad? Hay fíjense, fiebre, mialgia, artralgia, sudoración nocturna, ¿verdad? O sea, bastante inespecífico. Y ya durante esta primoinfección se puede detectar la presencia del antígeno P24, ¿verdad? Hoy en día nuestros test de cuarta generación, que son los test rápidos, ya detectan este antígeno P24 y a las 2 semanas de vos haberte contagiado, ya se puede hacer el diagnóstico, ¿verdad? De la infección por el virus del HIV. ¿Sí? Eso es algo nuevo también. Y bueno, se le denomina infección aguda o primoinfección al periodo que transcurre entre el contagio del HIV y los primeros 30 días, ¿verdad? Una infección reciente a los primeros 180 días o 6 meses, y cuando hablamos de más de 6 meses decimos que ya estamos ante una infección crónica. ¿Está bien? Entonces, recordar eso de un síndrome mononucleócido, un síndrome pseudogripal, también le llaman algunos, a la primoinfección. ¿Mm? A los 15 días, a las 2 semanas, ya se puede hacer diagnóstico. Ya en la fase intermedia o crónica, que es la segunda de las fases, generalmente hay una persistencia. Sí, escucho, escucho. Pessoas que podem demorar mais também, né? Assim, para que o vírus, esse período de incubação que o senhor falou? Ou não? Sí, o sea, vos decís que puedan demorar más para diagnosticarse, decís, o que puedan demorar más tiempo de primo-infección. Pode demorar mais para poder. Não, para que seja diagnosticado, né? Porque a gente fala daquela janela, né, que se tem do. Ujú. Sí, justamente ese es el periodo de ventana, ¿verdad? De que vos tenés tu contagio, ¿verdad? Y pues antes, ¿verdad? Se creía que había un tiempo en el que los test y podían salir negativos, pero vos estabas contagiada, ¿verdad? Pero hoy en día eso cambió, eso es justamente lo que quería aclarar, ¿verdad? Hoy en día, gracias a los test de cuarta generación que hay, ya el programa incluso del Pronacida acá en el hospital, ¿verdad? Tiene los antígenos o sea, los test de cuarta generación, y estos test ya pueden diagnosticar la infección a las 2 semanas de contagio, ¿entendés? Bom, né? Pero, ¿cómo? Muito Perdón. eficiente. É o teste, né? Sí, Já, né? sí, eso es algo que se mejoró bastante, ¿verdad? Que se mejoró bastante, pero claro, si de por ahí la persona tiene dudas del diagnóstico, por eso se hacen dos test, ¿verdad? O sea, cuando vos, por ejemplo, tenés un resultado positivo con esta prueba de cuarta generación, te estás obligado a repetir el test con otra marca, ¿sí? Y ahí sí, cuando vos tenés dos test de cuarta generación de distintas marcas positivos, entonces ahí nosotros hacemos diagnóstico de que el paciente está con el virus, con la infección por el virus del VIH, ¿verdad? Justamente eso voy a poner también acá, en esta parte hablamos del diagnóstico. Aquí estamos, acá, fíjense, esta es la prueba, ¿verdad? Tercera o cuarta, hoy en día nosotros disponemos ya de cuarta generación, son los que tienen mayor sensibilidad, ¿verdad? Prácticamente 100% detecta, ¿verdad?
la sensibilidad y la especificidad 97%. Es decir, que si sale negativo, ¿eh? 97% de posibilidad de que no tengas el virus. Y si sale positivo, bueno, 100% de las veces que haya virus se va a detectar con esta prueba. O sea, la sensibilidad y la especificidad. Bastante bueno el test. Pero como te digo, para hacer diagnóstico tenés que tener 2 test positivos rápidos de distintas marcas. ¿Sí? Estábamos hablando de la fase de latencia, ¿verdad? De la fase de latencia y aquí, en esta parte, aquí, ¿verdad? Donde dijimos que, volviendo, ¿verdad? Al tema que estábamos continuando, ya hay una alta posibilidad de evolución hacia los estadios más avanzados, ¿verdad? 50 a 80% a los 10 años, ¿verdad? De que se produjo la infección. Ya el propio virus del VIH o con mayor probabilidad la hiperactivación crónica es la responsable de que algunos procesos, por ejemplo, se puedan acelerar. Entre ellos el envejecimiento asociado, ¿verdad? O sea, asociado al envejecimiento, por ejemplo, el deterioro cognitivo. Y ahí es donde nosotros hablamos, por ejemplo, de la demencia asociada a VIH, ¿verdad? El VIH puede producir un tipo de demencia, ¿eh? También la aterosclerosis, ¿verdad? Hay pacientes que sufren o que tienen el riesgo cardiovascular mucho mayor cuando tienen el virus del VIH. Esto debido al que el virus en sí favorece la replicación viral y la producción de citocinas, entonces produce alteración en la aterosclerosis y también predispone a determinados tipos de neoplasias, ¿sí? O sea, todo realmente empeora en este paciente en cuanto a su pronóstico. Y ya en la parte final de esta enfermedad tenemos la fase final o Wasting síndrome, que es el incremento ya de la actividad del virus en sí, coincide con una intensa alteración del paciente, ya es un paciente caquéctico, normalmente decimos cuando el paciente está consumido, ¿verdad? Con relieves óseos visibles, ¿verdad? Flaco, ¿verdad? Entonces, a ese paciente ya en desnutrición prácticamente consumido, se le llama Wasting síndrome, ¿sí? Y en ese momento es donde aparecen todas las infecciones oportunistas, ¿sí? De cierto tipo de neoplasia o trastorno neurológico, ¿verdad? Y ahí es entonces en la fase final en donde decimos que el paciente realmente, ¿verdad? Cuando presenta estas enfermedades oportunistas, marcadoras, o tiene un CD4 menos de 200, decimos que se encuentra en la etapa de SIDA, ¿verdad? Ahí recién decimos que padece de SIDA, ¿eh? Recuerden que no es lo mismo SIDA que el VIH, ¿verdad? Eso es siempre importante aclarar. Fíjense, ese paciente es un paciente que siempre está enfermo, que nunca se cura, ¿verdad? De los cuadros virales, gripales. Parece que no recupera nunca su basal, ¿verdad? Su estado normal, vamos a decirle así. Es un paciente muchas veces consumido, como le dije, contra los relieves óseos visibles, flaco, que no aumenta de peso. Entonces, esas características puede presentar el paciente. Esta es la clasificación que me gustaría que recuerden. Una clasificación muy didáctica que nos trae el libro de Farreras. Todo esto está en el libro de Farreras, ¿sí? Donde hablamos de una clasificación de acuerdo a la clínica, a las categorías clínicas que presenta el paciente, que pueden ser A de asintomáticos, B de síntomas menores y la categoría C o SIDA, ¿verdad? Decimos cuando los pacientes padecen una serie de enfermedades que le voy a mostrar enseguida en la lista de enfermedades oportunistas. Es decir, tiene, por ejemplo, tuberculosis pulmonar o tiene, por ejemplo, histoplasmosis. Bueno, es una enfermedad que está dentro de las marcadoras de la categoría C, entonces ya es etapa SIDA, ¿verdad? Y los numeritos, llámese 1, 2 y 3, están dados de acuerdo a la cifra de linfocitos TC4, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, si los pacientes tienen C4 mayor a 500, estarán en el número 1, ¿verdad? A, B o C, dependiendo de la clínica que presenten. Si están entre 200 y 500, serían en el número 2.
Y si pertenecen o si ya tienen un CD4 menor a 200, que ya es cuando hablamos de la etapa SIDA, fíjense que independientemente de la clínica que el paciente tenga, si tiene CD4 menos de 200, ya es categoría SIDA. Y en este caso, si tiene enfermedades marcadoras incluidas en el cuadro que ya le voy a mostrar, también ya decimos que es categoría SIDA. Entonces, A3, B3 y C3, al igual que C2 y C1, hablamos de categoría SIDA. ¿Está bien? Entonces, acá algunos de los detalles, ¿verdad? De los datos que fue proporcionándonos en este cuadro, ¿verdad? Fíjense que esta es la que se sigue utilizando con más frecuencia, la clasificación. Todas las categorías son excluyentes y el paciente debe clasificarse en la más avanzada posible. Y nada, en Europa solo se considera que un paciente cumple criterios de SIDA si pertenece a la categoría clínica C. Depende, de, como le digo, de algunos puntos de vista de los científicos y de los autores, ¿verdad? Algunos quieren considerar solamente las enfermedades de la categoría C y otros no. Otros consideran también la cifra de linfocitos TCD4. Bien, y hablemos ahora de las infecciones oportunistas, ¿verdad? Las infecciones oportunistas que son hoy en día el pan de cada día prácticamente en nuestra urgencia, ¿verdad? De los pacientes PBS, ¿verdad? Los pacientes que viven. Cuando yo digo paciente PBS, yo digo paciente que vive con el virus del SIDA, ¿verdad? Entonces, lo más frecuente que ustedes van a ver cuando sean ya médicos recibidos o terminen su carrera y empiecen a atender en los puestos de salud o en los hospitales son las infecciones pulmonares. Entonces, acá normalmente algo que nos ayuda bastante es la duración, ¿verdad? Si el enfermo tiene una fiebre alta y tiene menos de 7 días de clínica, entonces probablemente se trate de una neumonía bacteriana, ¿verdad? Si tiene leucocitosis, proteína C elevada, ¿verdad? Entonces normalmente tenemos que hacerle una cefalosporina de tercera generación con un macrolíder, ¿verdad? Neumonía bacteriana, tiene menos de 7 días, bueno, entonces probablemente, ¿verdad? Acá fíjense, menos de 7 días, una neumonía, fíjense, acá nosotros tenemos la presencia de un patrón de condensación, fíjense, en el lóbulo pulmonar superior del lado derecho, ¿verdad? Ahora, si la clínica del paciente tiene más de 7 días y el patrón es intersticial, entonces lo más probable es que se trate, ¿verdad?, de una neumonía por neumocitis girovesi, que se llama un hongo oportunista, o una tuberculosis. Fíjense, acá nosotros tenemos más de 7 días, el paciente puede estar con un cuadro de tuberculosis, fíjense, está en una caverna, si la caverna se halla generalmente en el vértice pulmonar, que son las zonas más aireadas, ¿correcto? Entonces, decimos que es una tuberculosis probable, o fíjense los infiltrados pulmonares intersticiales bilaterales, similar a vidrio esmerilado, decimos. El paciente requiere oxígeno, está desaturando, entonces ahí podemos pensar, ¿verdad?, en una neumocistosis, ¿sí? Entonces depende de la duración. Y finalmente, ¿verdad?, los usuarios de droga intravenosa no podemos dejar de pensar en una afección pulmonar hemolígena como la endocarditis derecha por estafilococo. Ustedes saben que es frecuente la asociación entre los usuarios de droga intravenosa y el virus del VIH, ¿verdad? Entonces, siempre, debido a que esto muchas veces no usan los equipos de asepsia adecuadas, el estáfilo puede estar en la piel de este paciente y bueno, una vez que se hace una inyección, una droga intravenosa, esto puede de manera retrógrada a través de una embolia afectar a una de las válvulas y producir endocarditis, ¿verdad? Bien, otros síndromes gastrointestinales, por ejemplo, pacientes que tienen SIDA, algo frecuente que tengan en la boca y faringe es la candidiasis, ¿verdad? Que es un infiltrado blanquecino, ¿verdad? Fíjense, este infiltrado que está aquí en la boca y en la orofaringe, ¿sí? Esto es muguet, esto es por cándida, ¿sí?
Es muy frecuente, ¿verdad? Muy frecuente ya en la fase previa a la enfermedad del SIDA. Ya en los bordes de la lengua general también se ven algunas placas blanquecinas y sobreelevadas, y eso se llama leucoplasia oral vellosa, ¿verdad? Fíjense, acá por ejemplo la lengua del paciente, a los lados miramos y vemos que hay como una presencia de placas, ¿verdad? Duras, ¿sí? Entonces sobrelevadas son leucoplasia oral vellosa. Y otro de los síntomas también gastrointestinales es la presencia los pacientes con HIV, la presencia de una diarrea crónica. Generalmente, cuando hablamos de diarrea por HIV, tenemos que pensar en varios gérmenes oportunistas también del intestino, como por ejemplo Salmonella, Shigella, Giardia, Cryptosporiasis, Cryptospora belli, ¿sí? Cryptosporidium, Microsporidium, citomegalovirus son algunos de los más frecuentes. Un montón de gérmenes en realidad, y bueno, pueden producir diarrea, ¿sí? Acá, por ejemplo, esto es la leucoplasia oral vellosa, esto es candidiasis, dijimos mujer, y esto tiene que ver con el sarcoma de Kaposi. La afectación del sistema nervioso central, virus del HIV puede producir un cuadro, por ejemplo, de meningoencefalitis. Por esa reacción cruzada a las proteínas del sistema inmunológico puede producir un Guillain-Barré. ¿Recuerdan el cuadro de Guillain-Barré, verdad? Que es una poliradiculoneuropatía inflamatoria ascendente y autoinmune, ¿verdad? Que lo que hace es parálisis flácida de ambos miembros inferiores y que asciende normalmente hasta miembros superiores o incluso el tórax. El Guillain-Barré bastante grave, ¿verdad? Que puede producir parálisis respiratoria incluso, ¿verdad? También vamos a tener polineuritis y afección de pares craneales asociados a pleocitosis de líquido cefalorraquídeo. Algunas complicaciones. Pero como te digo, como les dije hace rato, ¿verdad? Existe algo que se llama la demencia del SIDA, que es justamente eso que hablamos hace rato, ¿verdad? Debido a que hay una progresión, una evolución de la enfermedad. Entonces, existe un deterioro de la cognición en los pacientes. Deterioro cognitivo, cambios conductuales, trastornos motores y finalmente una demencia del paciente con SIDA, ¿sí? Ahora, ¿cómo afecta al sistema nervioso central en cuanto a los gérmenes también, verdad? Por ejemplo, oportunistas, por supuesto. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, una meningitis por tuberculosis. Eso es frecuente, se suele encontrar, solemos hacer un tipo de meningitis por tuberculosis. También puede haber toxoplasmosis encefálica, que es la causa más frecuente de infección local del sistema nervioso central en pacientes con SIDA, ¿sí? Y también es una causa frecuente de convulsión, ¿sí? En pacientes inmunodeprimidos. Generalmente se ve, ¿verdad? Un anillo, ¿verdad? En la neuroimagen, ¿verdad? Llámese en tomografía o en resonancia, ¿verdad? En resonancia se ve mucho mejor la presencia de la captación del anillo y la masa redondeada, ¿verdad? A nivel cerebral, entonces eso es toxoplasmosis. Otro de los que solemos ver bastante es la criptococosis, ¿verdad? Que también es un hongo, ¿verdad? Es un hongo que genera meningitis, ¿verdad? Generalmente la forma más grave es, bueno, ahí habla ya de la citomegalovirus, pero en cuanto a criptococo nosotros vemos eso también. Se suele ver también en pediatría, ¿verdad? Bastante si los pacientitos son inmunodeprimidos, tienen VIH, ¿verdad? Recuérdense que el VIH también se transmite de manera transplacentaria y vertical, ¿verdad? O sea, de la embarazada al recién nacido, ¿verdad? Entonces, por ahí existen algunos pacientes que a los 6 7 años ya no tienen, o ya están con un gran déficit de CD4,
terminan entrando en la etapa final de SIDA, ¿verdad? Y hacen criptococosis a nivel en pediatría, ¿verdad? Eh, Clínicamente habla también de la forma más grave de enfermedad por citomegalovirus y la retinitis, ¿verdad? Cuya incidencia acumulada oscila alrededor del 5 a 20%, ¿no? Existe también una leucoencefalopatía multifocal progresiva, también llamada virus JC, ¿sí? Se trata de una enfermedad causada por un poliomavirus. Y el linfoma cerebral primario, que en la actualidad es muy raro y se observa solo en pacientes que están demasiado inmunodeprimidos. ¿Está bien? Entonces, algunos de los gérmenes oportunistas más frecuentes, ¿verdad? Estas son las situaciones clínicas y diagnósticas del SIDA, la famosa categoría C. Es decir, vos tenés alguno de estos y ya se te puede decir que estás en la etapa de SIDA de la enfermedad. Ojo con eso. Por ejemplo, tiene candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar. Si padece de esto, ya está en estado de IOC. Puede ser, por ejemplo, herpes, podría ser histoplasmosis, podría ser isoporiasis, sarcoma de Kaposi, linfoma de Burkitt, ¿sí? Tuberculosis, tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, neumonía por neumocistis girovesi, leucoencefalopatía multifocal progresiva, toxoplasmosis cerebral en un paciente mayor a un mes. O sea, todas estas son enfermedades, como le digo, de la categoría C. Si tiene esta enfermedad, casi con certeza que está en la categoría C. Eso ya hablamos, el diagnóstico que necesito para ese diagnóstico, 2 test rápidos de diferente marca. Y finalmente, para terminar, le traigo los antirretrovirales, que son los medicamentos que usamos hoy en día para tratar de contrarrestar, para tratar de poder paliar, de poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿verdad? Nosotros tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa. ¿Se recuerdan de la enzima que producía ARN, lo transformaba en ADN viral? Bueno, acá le tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa. Entonces ahí le tenía la ciobudina, la lamivudina, el abacavir, el tenofovir, ¿sí? Y sin embargo tenés los inhibidores de la transcriptasa también, pero no análogos a los nucleósidos. Ahí le tenés a nevirapina, efavirenz y etravirine, ¿sí? Ahora bien, veremos en la fase final ya otros grupos de fármacos. Los inhibidores de la proteasa son muy utilizados, por ejemplo, ¿verdad? Fíjense que ahí está el azatanavir, el ritonavir. Los inhibidores de la fusión, el enfuvirtide, ¿sí? Los inhibidores del CCR5, ¿verdad? ¿Se acuerdan del receptor CCR5? No sé si se acuerdan. Y finalmente, los inhibidores de la integrasa. ¿Qué? ¿Se acuerdan que la integrasa lo que hacía era acoplar el ADN o sea, el ADN viral al ADN del huésped? Entonces, esos son muy importantes. Y entre ellos le tenemos a la dolutegravir, que es el que usamos hoy en día. Si por ejemplo, uno de ustedes se va al hospital regional y necesita reiniciar su tratamiento o iniciar o qué sé yo, entonces la terapia que va a recibir hoy en día de elección en el Ministerio de Salud es tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Esa es la terapéutica que hoy en día reciben los pacientes. Claro que, obviamente, ¿verdad? Está lo que es la profilaxis primaria, es decir, si un paciente tiene determinada clínica, como yo puedo prevenir una infección por el VIH, ¿verdad? Y bueno, hablamos de la profilaxis con isoniazida por 9 meses en todos los pacientes que tienen infectado por HIV con interés relacionado a la tuberculina positiva o que haya tenido contacto con personas con tuberculosis activa o en proceso o en pacientes, alérgicos en alguna circunstancia especial. Es decir, todo paciente supuestamente, ¿verdad?, que tiene
está infectado por el virus y que tiene una PPD positiva, tenés que alejarte y tomar, ¿verdad? Isoniazida durante 9 meses. También en los pacientes que tienen menos de 200 linfocitos CD4, una profilaxis primaria entre frente a neumocitosis, GeoVesi y Toxoplasma gondii, ¿verdad? Si tiene serología positiva. Y el cotrimoxazol, que es 160 miligramos trimetoprim, 800 de sulfametosazol 3 veces por semana. Es el antibiótico de elección. ¿Sí? Es para realizar la profilaxis primaria. Finalmente, sí se recomienda la administración de la vacuna antigripal anual y la antineumocócica a todos los pacientes infectados por el HIV. ¿Mm? Entonces, eso es importante, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o algo acerca de una pregunta sobre esto que estuvimos hablando, ¿verdad? Não, Lo que suele doutor. pasar mucho es que... Por isso que é Sí, importante estar sí, realizando escucho. os exames, né, para ver como é que tá os níveis de CD4, né? Claro, totalmente. Por eso es muy importante, ¿verdad? Pero lastimosamente nomás acá en el hospital, por ejemplo, en el hospital público no tenemos la capacidad de hacerle a todos los pacientes, ¿verdad? Entonces son seleccionados los pacientes que acuden a consulta y que tienen problemas o se sospecha de un problema en su inmunidad y se le hace el famoso CD4, ¿verdad? Se le puede dosar su CD4 y saber cómo está su sistema inmune. ¿Está bien? É, o que aqui no Brasil Y eles fazem eso es todo por parte de... o acompanhamento com CD, Escucho. como é que tá, né? Justamente. Agora, esses 3 medicamentos são dados direto, doutor? Essa medicação? Por exemplo, o paciente é diagnosticado com VIH, já começa a tomar essa medicação, junto com, como o senhor falou, a ISO. Bueno, sí, es la mayoría de las veces, si el paciente está asintomático, no tiene ninguna otra clínica de enfermedad oportunista, sí, inicia tratamiento ya nomás. Pero si tu paciente tiene una radiografía de tórax que tiene, por ejemplo, una caverna, ¿verdad? Él está bien, le ve bien, pero en su boca tiene esto, candidiasis, y tiene en su radiografía tiene una caverna, no le puedo iniciar enseguida su tratamiento. Tengo que curar, por lo menos controlar las infecciones oportunistas y después le voy a iniciar su antirretroviral. ¿Está bien? Si no tuviera nada de si está todo descartado, entonces sí, ahí sí, ¿verdad? Ahí voy a poder tranquilamente iniciar mi tratamiento. No sé si te puede responder. E por acaso, se ele tiver com essa, já com HIV, né, com a AIDS já, com a SIDA, e, por exemplo, ele para de tomar as medicações, eu primeiro dou ênfase nessas doenças oportunistas ou ele continua tomando as medicações dele? Y depende, ¿verdad? Depende de cómo esté clínicamente, porque probablemente si es que abandonó su medicación, el paciente tenga CD4 bajo y esté expuesto a los oportunistas. Entonces tengo que hacer diagnóstico. ¿Por qué vino? Generalmente los pacientes vienen porque se descompensan, ¿verdad? Vienen por dificultad respiratoria, vienen por alteración del estado de conciencia y meningitis, ¿verdad? Entonces dependerá de qué clínica tenga. Si no tiene ninguna clínica y solamente vino para control y salió que es positivo, se puede iniciar sin problema. Mientras que tenga sintomatología, y acá te hablo, por ejemplo, de la tuberculosis, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa si uno inicia el tratamiento antirretroviral en un paciente con tuberculosis activa? Ahí lo que hay un riesgo de que se produzca algo que se llama SIRI, ¿verdad? Un síndrome de reconstitución inmune, ¿verdad? Que
es el sistema inmune despierta, mejora, ¿verdad? Con los antirretrovirales y empieza a atacar al cuerpo y empeorar toda la clínica, ¿verdad? No sé si me explico, pero pueden investigar sobre el CIRI y ver un poco más de información sobre eso. Pero por eso es que hay que esperar para iniciar antirretrovirales en pacientes que están infectados con gérmenes oportunistas, principalmente tuberculosis. Gracias, doutor. Dale, súper, súper. Está bien. Bueno, ¿les parece si hacemos una Doutor, pequeña gostaria. pausa? Sí, escucho. Sim, sim, doutor. Quanto à perda de peso, seria da TB ou de vírus, do SIDA? Bueno, y en realidad, Representativo. sí, en realidad el wasting síndrome, ¿verdad? Que es la pérdida de peso por el VIH, es realmente por el metabolismo y por la alta replicación viral que existe, ¿verdad? Es propio del virus del VIH, ¿verdad? Pero si tu Sim, paciente estuvo expuesto a un nexo, a un paciente con tuberculosis, a un paciente estuvo en la cárcel, en la prisión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va a tener clínica compatible con tuberculosis, más en Paraguay, donde la tuberculosis es endémica. Entonces probablemente sea un poco de los dos, ¿verdad? Sea culpa de los dos. La pérdida de peso va a ser por la tuberculosis y también por el caso del VIH. Solo que, ¿qué pasa? La diferencia que vos tenés que tener en cuenta ahí es la edad. El paciente con tuberculosis que pierde peso ya es aquel paciente joven que en meses o años, no muchos, ¿verdad? En 2 o 3 años ya puede tener esa clínica de caquexia, de pérdida de peso. Sin embargo, si la pérdida de peso se da en un paciente con VIH y la evolución es lenta, ¿entendés? El paciente tarda más o menos 9 a 10 años para entrar en la etapa final de SIDA. Y bueno, ya en esa etapa recién, un poco más adelante, más pacientes son mucho más añosos que entran en ese wasting síndrome, que es cuando ya se ven caquécticos, ¿verdad? O sea, yo diría que depende de cada caso, pero que la responsabilidad de la pérdida de peso sería por culpa de ambos, ¿sí? Si el paciente tuvo un nexo con TBC y tiene cuadro respiratorio, bueno, es por la tuberculosis. Pero si no fuera el caso, porque hay casos que los pacientes solamente tienen el cuadro, ¿cómo te iba a decir? Mononucleócido, o predomina el cuadro a nivel del sistema nervioso central, entonces no tienen clínica respiratoria, entonces ahí la pérdida de peso es solamente una evolución natural de la infección por el virus. ¿Me explico? Doutor, uma ¿Sí? pergunta rapidinho. Doutor, aquela enfermidade que o Sí. senhor colocou lá é consumitiva, que estava lá naquele quadro? Que No sé si es en realidad es un síndrome, nosotros le aí, llamamos, passou. acá, No aquí, quadro, no quadro lá, que tem as a ver, doenças, no quadro C. aquí. Aqui, essa síndrome consumitivo, como pode ser por perda de peso, como o colega falou também, a perda de peso pode ser Sí, isso? justamente, sí, así es, así es. Eso es lo que hablamos, ¿verdad? Que justamente es una evolución natural de la infección por el virus, ¿verdad? Ya cuando el paciente ya ha pasado un buen tiempo, de más o menos de 10 años aproximadamente, puede llegar a este estadio, ¿verdad? De un síndrome consuntivo o wasting síndrome, ¿verdad? Quiere decir que tiene una cronicidad importante ya la infección del virus y puede llegar a ese estadio, ¿verdad? Que es un estadio reconsumido del paciente, súper caquéctico con relieves óseos visibles. Bastante complicado su caso, una albúmina baja normalmente, ¿verdad? Entonces el paciente llega a ese estadio, ¿verdad? Eso es característico del estadio C, categoría C. ¿Está bien? graças, doutor. Graças. Dale, sin problemas, sin problema. Bueno, entonces podemos hacer una pequeña pausa, 5 o 10 minutos, y pasamos al siguiente tema, ¿verdad? Vamos a hablar
de las infecciones de partes blandas y la sepsis. ¿Está bien? Vamos a hacer un pequeño intervalo para tomar café, para ir al baño y después continuamos. ¿Le parece? Está bien. Dale. Enseguida comparto otra vez la pantalla. Super.
Bueno, podemos continuar otra vez con nuestra clase, ¿verdad? Les voy a compartir otra vez el enlace. Entonces, fíjense, ahora un poquito. ¿Están viendo la diapositiva con infecciones de la piel y partes blandas? Sí, doctor. Que es el siguiente Sí. tema. Súper. Entonces vamos a hablar de este tema, ¿verdad? También interesante, ¿verdad? Frecuente en nuestro medio. Fíjense, estas son las capas que tiene la piel. Eh, Generalmente, fíjense, lo que es la parte más superficial, hablamos de la epidermis, ¿sí? La dermis, que ya es la segunda capa, un poco más profunda. La hipodermis, que viene a ser más, ¿verdad? Esto es muy importante porque cada sitio que va siendo inflamado o infectado tiene un nombre distinto, ¿verdad? Las infecciones de piel y partes blandas generalmente se localizan en la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo o hipodermis, en el músculo o en su fascia profunda, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de infección sea, y esto fisiopatológicamente procede de, normalmente son microorganismos que vienen del ambiente o que ya están en la microbiota, decimos, cuando ya forma parte de la colonización de una persona, ya las bacterias están en su piel, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que hay una solución de continuidad, es decir, una herida, un corte, ¿verdad? Entonces a partir de ahí estos gérmenes sobrepasan esta barrera de la piel, la barrera cutánea, y entonces producen una infección de la piel, ¿sí? En menor medida puede ocurrir por vía hematógena, esto es muy raro, que a través de la sangre, desde la sangre, viajen los gérmenes y produzcan infecciones de la piel. Bien, tenemos también la lista de responsables de estas infecciones, ¿sí? Donde normalmente son bacterias todas ellas. Y bueno, hay algunos que son más frecuentes que otros y ustedes no pueden dejar de saber que los principales responsables son Staphylococcus aureus y Streptococcus, ¿verdad? Entre ellos, a su vez, el Streptococcus pyogenes, y en menor frecuencia los Streptococcus del grupo B, C y G son los responsables de la mayoría de las infecciones. También hay bacilos gram negativos y anaerobios, pero normalmente si uno dice, tiene celulitis o tiene foliculitis, le tengo que culpar al Staphylococcus aureus o al Streptococcus, ¿sí? Claro que hay casos particulares, por ejemplo, si hay heridas después de agua dulce, como por ejemplo aeromonas y pseudomonas aeruginosa. Si hay, por ejemplo, mordedura de animales o mordeduras humanas, ¿verdad? La mordedura de perro, por ejemplo, se dice que tiene el germen Pasteurella multocida, y la de humanos que tiene Eikenella corroens. La mordedura de gato o el arañazo de gato se dice que contiene a la bacteria Bartonella, y la mordedura de perro Pasteurella, ¿sí? Son gérmenes gram negativos. Pero acá lo que hay que recordar es el estáfilo y el estrepto, principalmente. El estáfilo aureus, que es la primera causa de impétigo, foliculitis, forúnculo, antrax. Vamos a ir viendo todas esas. Hidrosadenitis, celulitis, abscesos, ¿verdad? O infecciones de la herida quirúrgica y de las úlceras. Bastante frecuente el estáfilo aureus, ¿sí? Y el impétigo, fíjense, esta es la primera de las infecciones que vamos a ver, solamente afecta a la epidermis, ¿verdad? Una infección frecuente en la infancia, más de uno ya habrá visto estos casos. Generalmente es por el Staphylococcus aureus o el Streptopiogenes, ¿verdad? Y esto normalmente se resuelve con un tratamiento tópico, o sea, no necesita de un tratamiento sistémico, con mupirocina o con ácido fusílico tópico, ¿verdad? Normalmente eh, se curan con eso, ¿verdad? Y también le tenemos a la foliculitis, ya en estos casos, fíjense, esto ya es
también bastante frecuente de ver, una infección superficial que tiene múltiples pústulas, ¿verdad? Concentrado en un folículo piloso, por eso se llama foliculitis. Están rodeadas por un eritema con signo inflamatorio, ¿verdad? También normalmente es causado por el Staphylococcus aureus, ¿sí? Y también se puede tratar de manera tópica como pirocina o ácido fusílico. Mucho que no hay antibióticos sistémicos en esta oportunidad. Ya posteriormente tenemos una infección un poco más grave. Ahí hablamos del forúnculo, ¿sí? Ya es un nódulo, ya es profundo, doloroso, ¿verdad? Generalmente a partir de una foliculitis nace esto, ¿verdad? Se localiza fundamentalmente, ¿verdad?, en las zonas con abundantes folículos pilosos, con fricción repetida, con gran sudoración. Esto puede suceder, por ejemplo, en la cara, en el cuello, en la axila, ¿eh? Pliegues interglúteos, ¿verdad? Y cuando hay coalescencia, cuando se unen varios forúnculos, y esto ocasiona una tumefacción extensa y profunda con varios orificios de drenaje, es que se llama antrax, ¿verdad? Entonces la confluencia de los forúnculos es lo que se denomina de antrax, ¿sí? Y ya acá el tratamiento es drenaje, ¿verdad? Esto hay que drenar de todas formas, sacar la colección que hay ahí adentro y podemos también tratar con antibióticos. La erisipela es la siguiente que tenemos que ver, es una entidad muy típica, es característica del estreptococo, sobre todo el estreptococo pyogenes. Esta está ubicada en la dermis, o sea, en la piel ya un poco más profundo, ¿verdad? Generalmente hay una placa indurada de color rojo brillante. Se dice siempre en la literatura médica que tiene el aspecto de piel de naranja, ¿verdad? Que es dolorosa, está caliente y tiene la característica de que tiene bien delimitados los bordes, ¿eh? Bien delimitados, incluso sobre elevados, ligeramente sobre elevados, ¿verdad? Y acá el tratamiento por ser estreptococo es penicilina, o podemos usar, por ejemplo, amoxicilina clavulánico o clindamicina solo. ¿Mm? Entonces, este es erisipela. Sin embargo, la celulitis es también una inflamación de partes blandas y la diferencia con la erisipela es que los bordes no están bien delimitados, ¿verdad? No hay esa placa sobre elevada, ¿verdad?, con bordes bien definidos. Entonces es también una inflamación de la dermis, infección de la dermis, tiene una lesión eritematosa extensa, ¿sí?, con relieves poco precisos, y está caliente y dolorosa al tacto, perdón. La bacteriemia aparece en el 10% de las ocasiones y la complicación con tromboflebitis no es rara, dice. Generalmente si están miembros inferiores pueden producir tromboflebitis, ¿verdad? Eso puede ser grave para el paciente. Imagínense una trombosis de las venas. Eso puede fácilmente hacer un TEP, por ejemplo, u otra patología, ¿verdad? Y tiene que ser tratada con antibióticos y si es extensa tiene que internarse luego incluso, ¿verdad?, dependiendo de la repercusión sistémica que tenga. Y por último, ya fíjense que es muy corto este capítulo, no menos importante, de hecho, me parece a mí que la más grave de todas es la fascitis necrotizante, ¿verdad? Esta es una infección, inflamación bastante fea, ya cuando hay un proceso necrosante, ¿verdad?, de las partes blandas específicamente. O sea, eso pudo haber empezado en el tejido celular subcutáneo y después avanzó hasta la fascia del músculo, ¿verdad?, hasta la fascia profunda del músculo. Y bueno, generalmente si hablamos de etiopatogenia o de gérmenes responsables, decimos que puede ser polimicrobiana y mixta o puede ser monomicrobiana. Si es polimicrobiana, decimos que pueden ser anaerobios, ¿verdad?, que puede estar el estreptococo y enterobacterias. Normalmente postquirúrgica habla del tipo 1, ¿verdad? Y el tipo 2 o monomicrobiana, perdón, como hay solamente un responsable. Ahí es el estreptopiógeno y más
raramente otros microorganismos, como por ejemplo el estafilococo aureus. Siempre el estafilo está involucrado en todo. Yo digo, siempre vos, si tenés partes blandas, infecciones de partes blandas, eso es algo de la experiencia también, ¿verdad? Siempre, pero siempre debes cubrir estafilo aureus, ¿eh? Nunca debes de cuidar al estafilococo aureus, ¿sí? Es rápidamente progresiva y más común entre las idiopáticas y de adquisición comunitaria. O sea, es rápidamente mortal. Esto no te va a dar tiempo de que vos deje ahí estar, ¿verdad? Esto va a evolucionar rápido, va a necrosar, ¿verdad? Entonces es un caso muy grave. Si no se cuida bien, si no se hace diagnóstico temprano, el paciente se muere. Así es sencillo. El paciente se muere. ¿Sí? Y ya ha pasado. Hemos tenido casos aquí en el hospital que vienen pacientes, no entran a operarse, se dilatan las cirugías y el paciente fallece. Pues está séptico. Tratamiento de antibiótico de amplio espectro. Hablamos de meropenem, hablamos de pípera, ¿verdad? Pípera banco, ¿verdad? Como antibiótico anti-SARM, ahí le tenemos a la vancomicina o a la linezolid. Pero anti-SARM, acá nuestro medio y de elección es vancomicina, sí o sí. Entonces, estos pacientes generalmente con este tipo de infecciones graves tienen que recibir pípera, silina de azobactam y vancomicina, doble cobertura antibiótica para los pacientes con fascitis necrosante. ¿Está bien? Y después tiene que ir a UTI, a debridamiento amplio, quilombo, ¿verdad? Pero el manejo es totalmente diferente, ¿verdad? Empezamos por lo que era todo lo que era tópico, superficial, luego los antibióticos sistémicos, penicilina, drenaje, y acá tenemos el estadio más grave de pacientes con infecciones de partes blandas, que son las fascitis necrotizantes, donde aparte de la cobertura amplia con pípera banco o meropenem en banco, también tenemos que hacer un debridamiento amplio. ¿Está bien? Entonces, eso fue cortito, ¿verdad? Cortito la diapositiva de infección de partes blandas. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Eu tenho. Doutor, qual é o tratamento para Sim. forúnculo? Falou que aí não tinha. Posso usar o quê? No, para forúnculo es drenaje, ¿eh? Drenaje, y podemos usar antibióticos, ¿sí? Entre ellos le podemos usar clindamicina solo, ¿sí? Clindamicina solo, o podemos usar también amoxicilina más clavulánico, ¿sí? Pero lo principal, o sea, no se va a curar si vos no drenás, ¿tá? Hay que drenar la pus, hay que sacar, ¿sí? Cefalosporina também? ¿Cómo? Puede usar cefalosporina? Ah, sí, sí se puede usar. Se puede usar cefalexina si no hay factores de riesgo, ¿verdad? Se puede usar cefalexina, sí, de primera generación. Finalmente, si hay factores de riesgo, ¿sí? Si el paciente es diabético, pues es diabético, ahí nosotros le agregamos cobertura también para gram negativos. Entonces le agregamos ceftriaxona más clindamicina. Ahí usamos esa combinación para el tipo de caso, ¿verdad? Pero normalmente, como te digo, sí, te escucho, Elvis. Sí, Gracias. puedes decirme, ¿no? Sí, gracias. Todo. Ok. Sí, Doctor, escucho. vamos a tener clase el jueves por la mañana. ¿Cómo? Vamos a tener nuestra próxima clase este jueves, es por la mañana. Sí, el jueves por la mañana. Que sería la última clase, después Toma. es nuestro parcial. Não, ainda não. Eso yo Tem dia 19. les voy a, sí, les voy a confirmar eso con la secretaría,
todavía no tenemos fecha ahora. Pero les voy a confirmar, les voy a avisar. ¿Está bien? Le voy a decir a la secretaria que les avise cuándo va a ser el examen. ¿Está bien? Sì, dottore. Sì, Sí. por favor, termine. A plataforma tá que é aula dia 12, dia 19 e a prova é dia 26. É o que está na plataforma, Alessandro. Ah, ya está entonces ahí. Súper. Genial. Entonces hay dos clases, perdón, dos clases más. Ujú. Acá yo estoy revisando también y un ratito. Sí, así mismo como dijo la compañera, ya está esto en la plataforma, ya está avisado, ¿sí? Bueno, seguimos con la clase. Ahora justamente estoy viendo acá la otra diapositiva que nos falta, es la última ya de hoy, que es la diapositiva de sepsis, ¿sí? Y shock séptico. Con esto ya terminamos el día de hoy. ¿Todos ven la diapositiva? ¿Sí? Sim, doutor. Sì, Bueno, dottore. está bien. Bueno, para nada más terminar ya el día de hoy, ¿verdad? La sepsis, ¿verdad? Es un concepto que viene del griego sepo, que significa putrefacción, ¿verdad? Eh, Normalmente un paciente en la antigüedad, ¿verdad? Se decía que estaba séptico cuando ya estaba en el último estado, ¿verdad? Estaba ya con olor fuerte, en mal estado general, ¿verdad? Entonces, de eso nació el concepto de sepsis. Y hoy en día, eso fue cambiando con el correr de los años, y hoy en día se define ya como una disfunción orgánica que es potencialmente mortal, ¿sí? Y es causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Es decir, existe una alteración de cada uno de los órganos que puede que llevar a la muerte, pero esta disfunción es por culpa del propio huésped que hace una respuesta exagerada, ¿sí? Inflamatoria, masiva, ¿verdad? Responde de manera exagerada a una infección. ¿Mm? Entonces, esa es la definición hoy en día de la sepsis, ¿sí? Eh, la verdad que fue bastante interesante el cambio que sufrió en todos los años, ¿verdad? Que desde que se creó, ¿verdad? Ya antes se decía, por ejemplo, que vos tenías un SIRS, ¿verdad? Un SIRS y bueno, la SIRS más una infección, eso era la sepsis. Eso decía, por ejemplo, en 1992 el concepto, el consenso de sepsis, uno decía que sepsis era igual a SIRS más infección, ¿verdad? Después eso fue cambiando ya en el 2016, por ejemplo, se agregó ya lo que es el score de SOFA, ¿verdad? El score de SOFA. Ya con el score de SOFA muchas cosas cambiaron porque se vio que en cada órgano podía tener manifestaciones de disfunción y de acuerdo a eso uno podía hacer diagnóstico de si el paciente estaba o no séptico, ¿verdad? Y ya hasta hoy en día esto no ha cambiado, ¿verdad? 2024, 2026, no sabemos cuándo saldrá el próximo consenso, la próxima definición de sepsis 4, ya no ha sufrido modificaciones, ¿verdad? Normalmente decimos que hay algunos datos que tenemos que manejar cuando hablamos de un paciente séptico, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la bacteriemia. Normalmente, para mí que con el celular nomás suelen colocar. Si hablamos nosotros de bacteriemia, disculpen, se define por presencia de bacterias viables en la sangre, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros hablamos de bacteriemia, hablamos de un paciente que está con un virus, con una bacteria normalmente, ya circulando en la sangre, ¿verdad? Esto es
severo, ¿verdad? Puede producirle daño importante. Y bueno, generalmente la respuesta clínica que tienen es la de un SIRS, ¿verdad? Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es cuando el paciente presenta estos datos. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Si vos tenés un SIRS, decir que el paciente tiene fiebre o tiene hipotermia, ¿verdad? O tiene una frecuencia cardíaca más de 90, taquipnea, alteración de estado mental, dos o más de estos siguientes datos, ¿verdad? Sea generales, sea inflamatorio, como tener leucocitosis o leucopenia, o mayor a 10% de forma inmadura leucocitaria, ¿verdad? PCR o procalcitonina positiva también habla de parámetros inflamatorios, ¿verdad? Parámetros hemodinámicos, hipotensión, por ejemplo. Esto, por ejemplo, es algo que después los pacientes van evolucionando hacia el shock, ¿verdad? Hacia la hipotensión. Y parámetros también de disfunción orgánica, que básicamente es el score de SOFA, ¿verdad? Hipoxemia, oliguria, aumento de creatinina, alteración de la coagulación. Fíjense, se tiene en cuenta todo: hilo paralítico, plaquetopenia, hiperbilirrubinemia, llámese lactato aumentado, disminución de relleno capilar, entre otros. O sea, ya nos damos cuenta, ¿verdad?, de que por culpa de la infección se van alterando otros parámetros orgánicos, parámetros de disfunción orgánica, ¿sí? Entonces uno puede tener o debe de tener, para hablar de SIRS, dos o más de estos siguientes componentes, ¿está bien? En cuanto a la epidemiología, nosotros tenemos que más o menos el 2 al 5% de los pacientes ingresados en el hospital padecen de este cuadro, ¿verdad? Un cuadro séptico. 200 casos por cada 100.000 adultos en países desarrollados, ¿verdad? Lo más habituales ocurren en personas con otras comorbilidades, es decir, que sean pacientes diabéticos, hipertensos, ¿verdad? Que sean pacientes con comorbilidades, ¿sí? Y bueno, la incidencia creciente, ¿verdad?, al aumentar la población, obviamente, ¿verdad? Si hablamos de ancianos, enfermedades crónicas, inmunodeprimidas, mucho más fácil que tengan cuadros sépticos, ¿verdad? La sepsis no tiene preferencia de edad, pero ni de lugar, ni de etnia, pero obviamente hay que tener más patologías de base predispone a que sea más fácil un cuadro séptico que entre en ese cuadro. Y generalmente entre 30 y 50% de los pacientes con sepsis pueden llegar a ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Y bueno, las infecciones, la sepsis es la principal causa de muerte hoy en día. Ahora, normalmente, y esto es interesante que recuerden, las causas más frecuentes de la sepsis, normalmente la sepsis no se logra aislar los agentes causales, ¿verdad? La mitad de las veces. Pero la otra mitad corresponde a los bacilos gram negativos. Si van a pensar en un paciente que está séptico, tienen que cubrir gram negativos, ¿sí? Y fundamentalmente ahí le tenemos a E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, ¿sí? Y los gram positivos, por ejemplo, los estáfilos, neumococo, Staphylococcus aureus. Entonces, gram negativos y gram positivos, bacilos, ¿sí? Esto es muy importante porque después vamos a ver que la cobertura antibiótica se basa en esto, ¿sí? Empírica al menos. Porque cuando vos recibís un paciente que está séptico, vos no sabés infección por qué es. Entonces vos tenés que saber tratar de manera empírica, ¿verdad? Los hongos, por ejemplo, dice que no, prácticamente más del 5%, muy poco, ¿verdad? Y la mayoría de estos gérmenes que producen la sepsis, ellos están en la comunidad. Más del 75% son de origen comunitario y los focos más frecuentes son el pulmonar y el urinario o ginecológico, ¿verdad? Ya entre los nosocomiales, si vos tenés ya un paciente que está internado en el hospital, ya un paciente que está en terapia o está en sala internado, la mayoría de las veces el origen pulmonar es la causa, ¿verdad? Entre 25% en sala de hospitalización y 55% de los adquiridos en la UTI. Justamente hace poco me tocó también tener un paciente así, ¿verdad? Que estaba en la terapia
¿verdad? Ingresó a la terapia mal, supuestamente por un cuadro de sepsis, punto de partida pulmonar, ¿verdad? Y después, bueno, mejoró, ¿verdad? Se fue otra vez a sala de internados y ahí en sala de internados hizo una especie de broncoespasmo, mal manejo de secreción. Empezó a tener mucho catarro, ¿verdad? Entró en un cuadro séptico, pero de punto de partida pulmonar, ¿verdad? Y bueno, volvió a entrar otra vez en la terapia, ¿verdad? Entonces, generalmente el origen pulmonar es cuando los pacientes están ahí en unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la fisiopatología, no hay mucho misterio, ¿verdad? Esto, generalmente el organismo empieza una respuesta frente a la infección, pero esto se amplifica y se perpetúa por propios factores, ¿verdad? Del microorganismo o del huésped, ¿verdad? Cuando hablamos de, del huésped, hablamos de que el sistema inmune en sí, ¿verdad? Tipo, si el organismo es capaz de responder a esa inflamación, a esa infección, si el sistema inmune sintetiza las proteínas, los mediadores, si el sistema funciona adecuadamente. Y cuando hablamos del germen, hablamos de la virulencia que tiene, de la capacidad que tiene de generar una infección grave del propio germen, ¿verdad? Y si por ahí es un paciente inmunodeprimido, trasplantado con VIH, entonces esos pacientes tienen la inmunidad deprimida y justo le toca exponerse a un estafilococo aureus resistente a meticilina, ¿verdad? Bastante virulento, entonces será mucho más fácil el desarrollo de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, algunos mediadores que hacen que perpetúan la inflamación, la infección, que están en el ciclo, ¿verdad? Del fisiopatológico de la sepsis, ¿sí? Y bueno, cómo el paciente se va a presentar en la clínica, ¿verdad? Hoy en día ya hablamos del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es la clínica habitual en estos pacientes, es decir, está taquicárdico, está taquipneico, o sea, tiene una frecuencia respiratoria aumentada, hasta 80% de los casos. Eh, la fiebre se objetiva en el 60% de los pacientes y hay signos de hipoperfusión tisular, ¿verdad? O sea, hablamos de que el paciente tiene extremidades frías, fíjense por ejemplo acá, ¿verdad? Acá hablamos de que el paciente está frío, llenado capilar lento, fíjense acá, incluso puede presentar esta lividez, está sudoroso, está oligoanúrico, es decir, está orinando poco, puede tener cierta alteración de estado de conciencia. Esos son todos signos de hipoperfusión, ¿verdad? De hipoperfusión cerebral o hipoperfusión en general, tisular. Y este es el score que yo quiero que recuerden o al menos manejen que existe, ¿verdad? Que es el score de SOFA, ¿verdad? Que es el score que hasta hoy en día se utiliza. Nosotros en urgencias justamente tenemos un paciente psíquico ahora. Y bueno, para que ustedes tengan una idea, un paciente que está con plaquetopenia, por ejemplo, ¿verdad? Tiene menos de 100.000, un punto. Este paciente tenía bilirrubina de 3.1, tenía 2 puntos. En la parte cardiovascular se encontraba acá en una PAN menor a 70, un punto. Ajo tenía 15 de 15. Y en la creatinina hablábamos de 1.5 de creatinina, entonces estaba con un punto. Acá nuestro paciente sumaba acá 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿verdad? Entonces ya cuando voy a hablar de un foco infeccioso claro o infeccioso empírico, o sea, no tenés foco, pero tu score de SOFA es mayor o igual a 2 puntos, entonces hablamos ya de una sepsis, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que ser el SOFA para que hable de sepsis? 2 puntos. Esa es la idea central. Más tu foco infeccioso, por supuesto. Ahora bien, antes se usaba mucho esto, ¿verdad? El quick SOFA, que es la forma de identificar rápido un paciente séptico. Y 3 criterios nomás tenía, ¿verdad? 3 criterios simples. Uno era la hipotensión, otro era la frecuencia respiratoria más
20 y otro era la alteración del estado de conciencia o una escala de coma de Glasgow menos de 14. Entonces parecía muy precoz ya decir que un paciente iba a estar séptico si tenía 2 o más de estos parámetros: hipotensión, taquipnea y alteración de estado de conciencia. 2 de estos 3 había y había alto riesgo de progresión a sepsis. Eso decía el Quick SOFA, ¿verdad? Y bueno, los criterios de CIRS también te pueden dar una pista de que estás ante un paciente séptico. Si tiene temperatura, puede ser menor a 36 o más de 38. Si tiene frecuencia respiratoria de 22, si tiene frecuencia cardíaca más de 90, o si tiene un conteo de células de glóbulos blancos menor a 4.000 o mayor a 12.000. También son algunos parámetros de CIR que te pueden dar. 2 o más de ellos pueden darte a entender que está ante un CIRS, ¿verdad? Y esto puede ser por una sepsis. Claro que en los estudios complementarios lo que ustedes van a encontrar es importante, por eso es importante que sepan qué van a encontrar y saber qué van a pedir, ¿verdad?, en el laboratorio. Y al día de mañana, cuando estén atendiendo a los pacientes, pedirle un laboratorio y no pedir por pedir nomás, ¿verdad?, sino que saber qué es lo que uno busca. Porque acuérdense que hay una frase, ¿verdad?, yo siempre digo esta frase que dice que el que no sabe lo que busca no comprende lo que encuentra, ¿verdad? Ustedes no saben que están buscando leucocitosis o que están buscando lactato elevado, que están buscando perfil hepático elevado, bilirrubina aumentada, creatinina aumentada, gasometría con PAFI menor a 300. O sea, si ustedes no saben los criterios de SOFA, estos son los criterios de SOFA, entonces al encontrarse con esto, no van a comprender la importancia que tiene, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces la idea es que conozcan, ¿verdad?, que sepan que hay que pedir un hemograma, que buscamos leucocitosis o leucopenia, o podemos pedir algo que se llama frotis de sangre periférica, y ahí observamos la desviación a la izquierda de la fórmula leucocitaria, y ahí nosotros hablamos de las formas inmaduras o los neutrófilos no segmentados o en bandas. Cuando hablamos de formas inmaduras, hablamos de que tiene que ser mayor al 10%. Eso también es un signo de infección, ¿verdad? La elevación de los reactantes de fase aguda como proteína C reactiva, procalcitonina, elevación de los valores de lactato sérico mayor a 3 o 4, trombocitopenia, habitualmente moderada, ¿verdad? Que la trombocitopenia es la plaqueta baja. Y bueno, siempre el diagnóstico nosotros lo hacemos es sindrómico. Nosotros el diagnóstico etiológico nosotros todavía no lo podemos hacer al ingreso porque eso se hace normalmente con hemocultivos, ¿verdad? Al menos 2 hemocultivos, ¿verdad? Y en cada uno de los catéteres que lleva el paciente, o los cultivos de los lugares donde vos sospechás que está el foco. Llámese orina, esputo u otros fluidos. Por ejemplo, el SR, ¿verdad? Entonces, vos cuando intentás, o sea, vos cuando haces tu diagnóstico de sepsis, no tenés que hacer diagnóstico etiológico, no buscas hacer diagnóstico etiológico. No, vamos a tratar de encontrarle al estáfilo. No. Vos es foco pulmonar o es foco urinario y ya empezás tu tratamiento antibiótico lo antes posible, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice nuestra guía, ¿verdad? Tratamiento de soporte en las primeras horas doradas, se llama la primera hora de la sepsis. Ya nosotros tenemos que restaurar la perfusión tisular con medidas rápidas e intensas, ¿verdad? Esto se prolonga hasta las 6 primeras horas. Es decir, nosotros tenemos que tratar de perfundirle, de hidratarle, de ponerle doble vía periférica al paciente, cargarle, mejorar esos parámetros de difusión orgánica que él presenta, ¿verdad? Aplicar lo que es el ABC, controlar vía aérea, respiración, circulación, ¿sí? Y el primer tratamiento que se puede ofrecer al paciente con sepsis es justamente con hipoperfusión, es la fluidoterapia. Lo primero que uno va a hacer es cargarle, ¿sí? ¿A cuánto le vas a cargar? A 20 a 30 ml kilogramos de cristaloide, que puede ser suero fisiológico, en 30 minutos. Es decir, si un paciente, por ejemplo, de
70 kilos, más o menos de 20 a 30 ml por kilogramo de peso sería, si es 30 más o menos 2100 ml tenemos que hacer en los primeros 30 minutos. Eso es lo que dice nuestra guía, ¿verdad? Para iniciar. Después le puede dejar un goteo generoso, ¿sí? Entonces, en primer lugar, fluidoterapia. Si la fluidoterapia te fracasa en el intento de normalizar tu presión, ¿sí? Entonces vos tenés que hacer rápidamente, tenés que iniciar los fármacos vasoconstrictores o vasoactivos, como quieran llamarle. Y ahí el de elección en un cuadro séptico es la noradrenalina, ¿sí? La noradrenalina. Entonces, llega el paciente séptico, hacemos el diagnóstico, le colocamos una vía, le hidratamos bien a 20 a 30 ml por kilogramo, más o menos 2000 de carga en los primeros 30 minutos. Si mejora su presión arterial, ¿verdad? Porque podría ser que esté hipotenso, si mejora, bien, iniciamos antibiótico. Si no mejora, tenemos que hacer vasoconstrictores, es decir, noradrenalina. ¿Está bien? Para sepsis, punto de partida infeccioso, noradrenalina. ¿Sí? Bien. Y bueno, si no hay respuesta con tu fluidoterapia, con tu noradrenalina, con tu antibiótico, entonces ahí tenés que hacer algo que se llama glucocorticoides en dosis baja. ¿Verdad? Haces hidrocortisona en dosis máxima de 300 miligramos cada 24, repartida en 3 a 4 dosis. Puedes hacerle, por ejemplo, 100 miligramos cada 8 horas. En pacientes que generalmente presentan shock séptico refractario. O sea, no mejoró con fluidos, no mejoró con fármacos vasopresores. Entonces le hacemos hidrocortisona ante la posibilidad de que sea una insuficiencia suprarrenal relativa, que pueda haber pasado también. Y bueno, ya una vez que hicimos el tratamiento, buena fluidoterapia, tenemos que monitorizar al paciente y tratar de ponernos unas metas que la guía también nos trae, ¿verdad? Siempre habla de la PVC. La PVC es la presión que se mide a través de la vía venosa central, ¿verdad? Se mide la presión en la aurícula derecha. Normalmente tiene que ser de 8 a 12 milímetros de mercurio. La presión arterial media o TAM, que tiene que ser más de 65. ¿Por qué, verdad? Porque la presión arterial media es la presión de perfusión cerebral, ¿verdad? O sea, es la presión en sí que yo tengo que me da la garantía de que mi cerebro y mis riñones están siendo perfundidos adecuadamente. Si yo tengo una TAM igual o superior a 65. Que no es lo mismo que tener una presión arterial del 90-60, ¿verdad? Usted tiene que buscar siempre la TAM. También tiene que hacer ese cálculo. Y tratar de tener un débito urinario, es decir, un ritmo diurético de 0,5 ml por kilogramo de peso hora. Si el débito urinario es menor a esto, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando? Tenemos que hacer una pregunta. Y tenemos que valorar, aumentar la hidratación, aumentar la dosis de inotrópicos o de vasoactivos, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces hay un monitoreo y hay unas metas fisiológicas definidas, predefinidas. Y bueno, para terminar hablamos de los antibióticos en sí, de la cobertura antibiótica, que es bastante importante, ¿verdad? Se debe usar un régimen antibiótico empírico que cura el 100% de los agentes patógenos sospechosos. Y bueno, esto es importante y yo quiero que recuerden porque se les puede preguntar en los exámenes, ¿verdad? La administración del antibiótico debe iniciarse inmediatamente, preferiblemente antes de los 30 minutos tras el diagnóstico clínico. Es decir, dentro de la primera hora, si es posible, antes de los 30 minutos ya se debe de estar iniciando y goteando el medicamento antibiótico. Sí, esa es la idea, ¿verdad? En general es preferible que la pauta empírica inicial incluya al menos 2 antibióticos con diferentes mecanismos de acción para disminuir la posibilidad de fracasar en la cobertura. Es decir, generalmente se prefiere que sean 2 antibióticos y bueno, cubrir todos los gérmenes que pueden
provocar sepsis, es decir, gram positivos y gram negativos y anaerobios. Y bueno, ahí otra vez depende, ¿verdad? Paciente en sepsis barra shock séptico con un foco desconocido. O sea, no sabemos el foco todavía, pero nos damos cuenta de que está séptico. El origen es comunitario, normalmente dijimos hace rato. Y en un paciente que no ha recibido tratamiento antibiótico previamente, podríamos hacer meropenem, ¿verdad? 2 gramos cada 8 o piperatazo, piperacilinato sultam cada 6 junto con amicacina, ¿sí? 25 miligramos kilopeso de peso cada 24 horas. Entonces, ahí vos tenés meropenem o meropenem o piperacilinato sultam más amicacina. Eso sí es, no tenés foco. Si es un paciente con una sospecha de SARM, que es el Staphylococcus aureus resistente a la ampicilina, le tenemos que agregar linezolid, daptomicina o lo que yo prefiero agregar, vancomicina, ¿verdad? Vancomicina. Generalmente los pacientes de hospital, acá en nuestro hospital por lo menos, nosotros usamos mucho la combinación piperacilinato sultam más vancomicina. Normalmente es aquello que nos da buenos resultados. Si el origen es hospitalario, se utilizará meropenem 2 gramos cada 8 junto con amicacina. Si es hospital, o sea, si el paciente ya estaba internado más de 48 horas y hace un evento de descompensación que está séptico, entonces obviamente tenemos que tomar que es del hospital eso, ¿verdad? Que un germen que se ganó en el hospital. Entonces le hacemos meropenem con amica y junto con lienzolid. Normalmente también daptomicina podría ser una ayuda o vancomicina, ¿verdad? Pero normalmente meropenem en banco también. Entonces recuerden siempre que tienen que cubrir todos los focos probables, o sea, todos los gérmenes responsables probables con una cobertura empírica y que esta cobertura empírica tiene que iniciar lo antes posible, si es posible dentro de los primeros 30 minutos en el manejo de la sepsia. Entonces, primero, fluidoterapia. Segundo, si no responde a las cargas, vasoactivos, inotrópicos. ¿Sí? Si no responde a los inotrópicos, bueno, tenemos la opción de dar corticoides. ¿Sí? Como un shock séptico refractario, corticoides. Y la cobertura antibiótica, si no hay foco, entonces meropenem, vancomicina, amicacina. Meropenem, amica, vancomicina. Sobre todo vancomicina, caso que sospeches una inflamación o, mejor dicho, una infección por SARM. ¿Qué es SARM? Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. ¿Está bien? Entonces, eso. Esa sería la clase de hoy, ¿verdad? No sé si están con alguna pregunta o duda sobre este tema, ¿verdad? Tema bastante interesante. Realmente muy amplio y de todos los días, ¿verdad? Acuérdense que todos los días tenemos infecciones en el hospital y bueno, todos los días. Hoy justamente tuvimos un paciente séptico, como les dije, ¿verdad? Que tenía esa característica que les dije, sept de SOFA 5 puntos, ¿verdad? El punto de partida era una lesión a nivel de la mama con pus, ¿verdad? Un absceso, ¿verdad? En la región del tórax. Bastante feo, por cierto. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran preguntar, cuestionar. Esse caso é uma mastite? A nuestro caso, bueno, en realidad en nuestro caso parece ser, primero pensamos que era una mastitis, pero un nombre, ¿verdad? ¿Sabe qué es? Es un anthrax, pero que está abscedado ya. O sea, probablemente empezó como una foliculitis o forúnculo, ¿verdad? Después se convirtió en un anthrax y ahora tiene lleno de colección. Es bastante feo. ¿Verdad? A ver un poco, si puedo, a ver un poco, creo que no sé si tengo el video. A ver, ya pusieron para compartir solo una vez. Bueno,
pero básicamente sería un absceso de pared, ¿verdad? Bastante feo, ¿verdad? Y nada, el tratamiento de drenaje, como le digo, si hay absceso es drenar. No hay antibiótico que pueda con eso si no se drena. Usted tiene que recordar también eso, ¿verdad? Drenaje es muy importante, ¿sí? ¿Está bien? Tá Tá bem, bem, prof. doutor. Graças, doutor. Dale, súper, sin problema. Buenas tardes. Gracias. Dale, está bien. Un gusto. Graças, doutor. Súper. Nos vemos entonces la próxima. Y bueno, que tengan buen resto de jornada todos. Chao, chao. Tchau, doutor.